La culpa, el dolor del alma. ¿Por qué le hemos puesto este título al presente video, a la presente conferencia? Soy Homero Menes, catedrático universitario con 27 años de experiencia profesional, 8 libros escritos y 545 videos en YouTube. Bienvenidos a 15 minutos con Homero Mena del bonito y maravilloso mundo de la psicología, con el tema de hoy día de la culpa, el dolor del alma, que tiene que ver con la categoría de superación personal, porque los sentimientos de culpa que nosotros nos creamos en el diario vivir por nuestras acciones, por lo que pasamos, por las circunstancias, por nuestro desconocimiento, porque no fue la intención que teníamos al hacer, nos lleva a que a veces nosotros nos quedemos con esos sentimientos de culpabilidad muy dolorosos, que se convierte en un secreto que tenemos que vivir con eso, y a veces eso es presa fácil para llevarnos a enfermedades, a sentirnos incómodos, a vivir con esa piedra en el zapato que es sentirse culpable por algo que primero ya pasó, por algo que también depende de las circunstancias y por algo que los seres humanos somos seres imperfectos y cometemos errores y fallamos. Pero la sabiduría, el aprendizaje que es la vida mismo, nos ayudan a que nosotros podamos prevenir, podamos evitar a cometer errores para no sentirnos culpables, y que esa culpabilidad no sea desproporcionada a lo que hemos hecho, a lo que estamos viviendo, a lo que somos seres como seres humanos nosotros somos, o que a veces nosotros por un error en la vida nos sintamos cobijados, encarcelados en un sentimiento de culpabilidad. Por eso el título de el sentimiento de culpa, el dolor del alma, porque nos duele hacia adentro y nosotros a veces no salimos de esa experiencia traumática, dolorosa y fuerte como es la culpabilidad, el autorreproche por acciones que hemos hecho y a veces que ya han pasado y que no fue la intención en el fondo de la voluntad del ser humano. Porque el sentimiento de culpabilidad a veces nos puede llevar al remordimiento, a la vergüenza, a la autocrítica, porque uno cuando ha cometido un error y lo han hecho sentir culpable, o uno se ha sentido culpable, hace que uno entre en vergüenza, entonces uno no se sienta bien como persona, como ser humano, a veces se autocalifique, se agreda, se ponga etiquetas donde uno piensa que es ya una persona bastante, como se dice, herida, y sobre todo también que uno se ve mal con su forma de ser, con sus acciones, con sus principios como ser humano. Por eso es que a veces esa vergüenza por situaciones y acciones que uno hizo, y a veces son desproporcionales, nos lleva a que vivamos internamente y nos cree problemas psicológicos y emocionales, que también son parte de muchos problemas en la psicología y en el comportamiento humano. Tenemos que la autocrítica, es decir, cuando uno ha cometido un error y por ese error que cometió a uno le señalaron, le culpabilizaron, a través de eso tiene consecuencias lamentables o perjudicó a alguien, entonces uno se siente como en esa autocrítica de uno juzgarse, decirse cosas negativas, ponerse rótulos y hacerse una persona imperfecta, cuando no hay tal, porque una acción nada más es la que le llevó a cometer un error, no en su totalidad como persona, como ser humano, porque eso está, como se dice, intocable, porque si nosotros vamos a referirnos al sentimiento de culpa, es a esa conducta, a esa acción específica, y no como en la totalidad del ser humano. Por eso descartamos eso de sentirnos avergonzados, descartamos lo de sentirnos con esa autocrítica, y también vamos a la situación de ese remordimiento, es decir, ese dolor interno, esas iras, esa rabia, esa frustración que uno tiene porque internamente uno está viviendo con ese pensamiento y con ese sentimiento de culpa, pensando que eso era algo como se dice,
inmenso y que no tiene cura, que no tiene perdón. Y ahí es cuando nosotros vivimos con el remordimiento, que es un dolor, una emoción muy fuerte que nos puede lastimar todo el cuerpo físico y el cuerpo psicológico, con esa autocrítica de nosotros tener un autoconcepto errado de nosotros mismos a partir de esa acción, y también de nosotros sentirnos con ese dolor interno, porque el sentimiento de culpabilidad es un dolor que dependerá de la característica, de las condiciones, de cómo haya sido esa acción o cuáles las consecuencias, para que uno se sienta con esa culpabilidad a veces demasiado extrema, demasiado grande, que es como una montaña que nos está apretando en la vida y no nos deja en paz. Nosotros debemos reconocer que la culpabilidad es un fenómeno interno, es decir, que se da dentro de nosotros, porque nosotros venimos aprendiendo eso desde diferentes vertientes, desde diferentes situaciones, comenzando desde la familia, donde nuestro padre, madre nos dicen que está bien o que está mal, y cuando obviamente sabemos que estamos haciendo mal, ahí es donde sentimos que nos hemos equivocado y nos culpamos muy fácilmente. También tiene que ver mucho con todo lo que es la educación que recibimos, porque en la educación también nos dan caminos, nos dan guías, nos dan valores, y a veces nosotros podemos equivocarnos y entonces caemos en un sentimiento de culpabilidad. La sociedad, lo que nos da la sociedad, los medios de comunicación, haciéndonos ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, siempre se centra eso. Si yo hago bien, entonces me siento cómodo, tranquilo, pero si yo cometo un error, algo, entonces obviamente me siento malo, y ahí entra a ese proceso interno, ese fenómeno psicológico de sentir esa culpabilidad. Pero el conocer, el informarse, el educarse, es el que te permite a ti que ese sentimiento de culpa pueda procesarse, pueda curarse, pueda cerrarse, para que no te afecte tanto y te perjudique en tu salud mental, en tu salud psicológica. Por eso los videos de educativos de Homero Mena ayudan a educarse, porque la educación es la vida misma. En 15 minutos con Homero Mena, que estamos viendo el tema del sentimiento de culpa, el dolor del alma, que lo he titulado de esa manera. Nos ayuda a salir de los sentimientos de culpa, lo que es la confesión, es decir, hablar de eso que pasó, de lo que me genera el sentimiento de culpa, hace que cuando uno comparte un problema ya el peso sea menos, o cuando uno expresa ya el secreto sale, y de esa manera uno se libera, porque ese círculo de estar ahí con ese sentimiento y ese pensamiento de lo que hice o de lo que pasó es lo que me lleva a mí a una inestabilidad, a un problema emocional, incluso a afectarnos el cuerpo físico. Por eso es que nosotros tenemos que también tener esa opción, esa oportunidad de reparar. ¿Reparar qué quiere decir? Que yo, a través de esa experiencia de sentirme culpable, o que me hicieron sentir culpable, yo cambio, mejoro, me supero, repongo, doy mejor esto, me preparo para esto. Es decir, yo hago algo para reparar, para yo sentirme más tranquilo y relajado. Es decir, como que pago algo, y el perdón también ayuda. Y el primer perdón cuando cometemos errores y en los sentimientos de culpabilidad es el perdón a uno mismo, para ya no vivir con esos sentimientos que nos causan una herida psicológica de dolor, de vergüenza, de remordimiento, de iras, de odio, de frustraciones, muchas cosas que el ser humano se lleva ante un sentimiento de culpabilidad, porque es una tortura psicológica prolongada de vivir con un sentimiento de culpa de lo que ya pasó, a veces en la niñez, en la adolescencia. No tiene sentido, porque la vida es presente y lo que eso ya tiene que procesarse. Ahí se busca ayuda, se habla con la persona cercana para que uno se libere de ese sentimiento de culpa que ya no está en presente. Los daños físicos son a todo nivel, por eso se dice que a veces la vergüenza, la ansiedad, el miedo, la frustración, las iras, esos sentimientos generados por sentimientos de culpabilidad te van a atacar un órgano, aparato, sistema, y eso también representa un problema de la salud. Por eso es que la ansiedad y las preocupaciones, porque estar en un sentimiento de culpabilidad te lleva a que estés ansioso y que estés preocupado, vives internamente como un escondite con eso de tus pensamientos, y por eso que este fenómeno interno del sentimiento de culpabilidad te agota, te lastima, te hace que
te golpea psicológica y emocionalmente, y ahí obviamente ya no eres la persona con esa espontaneidad, con esa naturalidad, con ese amor propio, porque estás lastimándote con esa autoculpa que haces por algún sentimiento de que ya pasó, de que ya eso ya es historia. Entonces esta culpa, que a veces es absurda, es dolorosa, es desproporcionada, es la que debemos de quitar, porque todo error en el ser humano es perdonable, todo error en el ser humano tiene que pasar de página, porque somos seres imperfectos, pero eso nos puede ayudar a fortalecernos, a mejorar, a tener otra calidad de vida, a leer, a estudiar, a mejorar, es decir, a hacer algo de positivo ante esa experiencia negativa que yo he tenido. Por eso es que esas enseñanzas que tenemos de la familia, de la sociedad, esos valores que nos inculcan, a veces todo ello se juntan para que en un momento a veces nosotros el sentimiento de culpa sea demasiado exagerado ante una situación pequeña de un error que he cometido, o también lo contrario, que a veces nosotros cometemos un error muy grande, intencional, y lo repetimos, y ese sentimiento de culpa es muy pequeñito y no le paramos asuntos. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar también en algunas técnicas o ejercicios, como la técnica que se llama de la hoja, donde tú pones aquí a un lado todo lo positivo tuyo, todo lo bueno tuyo, y luego de eso que pones vas poniendo los errores que has cometido o por qué te sientes culpable, y vas a ver cómo la proporción es inmensa, es grande. Acá van a estar todas esas cosas buenas, valiosas, importantes, y aquí van a estar esos pequeños errores que se convierte en sentimiento de culpa, y ahí te puede hacer reflexionar, donde te va a hacer ver como una buena persona, que obviamente cometiste en algún momento un error y que te pasó factura con ese sentimiento de culpabilidad. Pero esa culpabilidad también te ayuda a fortalecerse, porque te va a enseñar a inculcar otros valores, te va a madurar más posiblemente, te va a llevarte a una ayuda profesional, te va a llevarte a que leas sobre el tema, o te va a ayudar a que tú cambies a nivel personal, profesional, de familia, de tu pareja. Por eso es importante esas relaciones personales que pueden ir cambiando y mejorando, ese amor hacia los padres, hacia tu trabajo, hacia la familia, todo lo que corresponde también a esa culpabilidad grande que viene, que generalmente es por causas de la sexualidad. Ese es uno de los causantes, o uno de los caminos que vienen para uno sentirse más culpable, porque la sexualidad, como es tan íntima, tan personal, cuando por ave circunstancia en la niñez, en la adolescencia, o en algún momento nosotros hemos tenido algún error dentro de la sexualidad por muchas circunstancias, nosotros creamos un sentimiento de culpabilidad muy grande, muy enorme, y eso no debe ser así, porque cuando tú te vas educando, cuando te vas aprendiendo, sabes que hay muchos caminos para mejorar, para superarse, y sobre todo para enmendar los errores, y uno de las acciones también es el perdón. Entonces la hoja de trabajo de poner todo lo bueno y positivo, y los errores que has cometido, y por eso se creó los sentimientos de culpa, te va a dar una ayuda enorme. El otro es también uno ponerse, como se dice, a visualizar o a ver hasta qué punto lo que tú cometiste, el error o ese sentimiento de culpa, te está llevando a sentirse incómodo. Es decir, como lo ponemos, lo objetivizamos, lo racionalizamos, lo analizamos, es decir, lo estamos viendo a mi sentimiento de culpa ahí, y vamos a ver que no es tan grande, que no debería ser tan grande, porque es únicamente lo que tú estás sobredimensionando, tal vez con su sistema de creencias de errores, o tal vez porque no te liberas de esos sentimientos que están creando esa culpabilidad. Por eso es que las amistades, la familia, la ayuda profesional nos ayuda a comprender, a desahogarnos desde esas experiencias de los sentimientos de culpa. Y sobre todo también igual nosotros tenemos que saber que el tengo que es una frase que nos lleva generalmente a tener culpabilidad, porque el tengo que ser una buena persona, el tengo que construir algo, el tengo que... Entonces esas palabras deben quitarse a un lado de nuestro vocabulario, y saber que los seres humanos hacemos noblemente las cosas, tenemos actitud positiva, pero que nos equivocamos, y de esa equivocación vamos a aprender para fortalecernos en el crecimiento personal a través de un sentimiento de culpa que hemos tenido. Por eso es que el sentimiento de culpa, que lo he llamado el dolor del alma, es porque son cosas que a veces muy pequeñas nos lastiman tanto,
que nos hacen sentir incómodos psicológico y emocionalmente, que nos llevan a problemas y también a situaciones de lastimar nuestro cuerpo físico. Soy Homero Mena y el tema de hoy día ha sido la culpa, el dolor, los sentimientos de culpa, el dolor del alma. Te invito a participar de Aprendamos Psicología y de 14 categorías de temas que tengo, de videos educativos. Soy ex catedrático universitario, autor de varios libros, y ya tenemos 545 videos en YouTube del bonito, maravilloso y fascinante de la psicología. El tema de hoy día ha sido la culpa, el dolor del alma. Nos estamos viendo en otro video.